Muy fuerte esto. Buenas tardes para todos. Y después de esa energía de Papi Domingo, como que uno se queda eufórico para iniciar el turno al bate, en mi caso, con este segmento que hemos estado realizando desde hace ya algunos meses para compartir con ustedes la actualidad política y social del país. Iniciamos de inmediato. Manny Peralta, les recuerdo, aquí encantado de tener esta oportunidad. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET, que es la oficina encargada de dirigir, de regular, de manejar, de gestionar el funcionamiento del metro y en su última etapa del teleférico de Santo Domingo, que fue lo que más reciente se construyó y se determinó que iba a estar dentro de la OPRET su manejo. Pues esta institución, esta instancia, aprobó un manual para el uso de estos medios de transporte público, donde se detallaron alrededor de 30 puntos que deben regir el uso, el comportamiento del usuario, de la persona que va a transportarse a través de ellos. Se habló de que no se permiten la distribución de volantes de publicidad en las inmediaciones o en las estaciones del metro o en las estaciones del teleférico. No se puede, está prohibido la venta de chuchería, como se le llama coloquialmente, de dulces o de cualquier tipo de elemento en estas instalaciones tampoco, entre otras. Se habló también de la prohibición de la promoción de actos políticos y lo que más opinión pública ha generado es la prohibición también para los discursos y actos que promocionan, que promueven temas religiosos. Esto de inmediato alteró la atención de los más conservadores, principalmente de los militantes de diversas religiones, que entienden que se le está vulnerando un derecho hasta fundamental. Hablan de su libertad de expresión, de que ellos tienen el derecho de promover la palabra en estos espacios públicos y agotar ya sea la lectura de algún tramo de la Biblia o de dar algún mensaje o de hacer alguna oración. Entienden que es un derecho que le asiste. Y desde mi punto de vista, entonces, llamar la atención, invitar, procurar que hagamos un poquito más de conciencia sobre esto, reconocer, tolerar el hecho de que no todo el mundo tiene las mismas creencias religiosas. Inclusive hay gente que se abstienen en sentido general de tener algún tipo de creencia religiosa. No que tienen diferentes, sino que ni siquiera hay gente que tiene algún tipo de creencia religiosa y son personas que también merecen el respeto, porque somos una sociedad, un país, ¿verdad? Donde vive mucha gente y se respeta la diversidad, todos tenemos los mismos derechos. Y así como uno no tiene el derecho de hablarte sobre un tema, pues el otro tampoco tiene el derecho de hablar sobre lo que esa persona considere correcto o no. Entonces creo que en este sentido debemos ser un poquito más tolerantes, debemos de ser un poquito más respetuosos, entender que desde un punto de vista general, colectivo, esta ha sido una decisión correcta. Si usted quiere promover unos ideales religiosos, si quiere promover una postura específica, puede hacerlo en cualquier otro lugar. Hay lugares que están destinados para eso, pero aprovechar la necesidad de una persona que tiene para tomar un transporte público y aprovechar esa circunstancia, ese momento, para entonces tú abordarlo, si se quiere hasta presionarlo con alguna postura o creencia religiosa, yo creo que no es lo más conveniente. En el ámbito político, lo que más ha llamado la atención esta semana ha sido el lanzamiento oficial de la precandidatura presidencial del llamado, mucha gente lo llamó así durante un buen tiempo, el superministro Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas. Era una candidatura que se ha hablado mucho, que se rumoró mucho desde hace tiempo, pero se había quedado ahí, no se había consolidado, no se había confirmado. Incluso él mismo tampoco nunca había hecho algún planteamiento formal que sugiriera que él tenía ese interés de ser candidato presidencial y posteriormente presidente. Pero bueno, él mismo lo dijo ante el discurso del presidente Danilo Medina de que no va.
él ha asumido este proyecto y de inmediato ha presentado su renuncia del Ministerio de Obras Públicas. Gonzalo ha sido el último en salir al ruedo dentro de los precandidatos del PLD que forman parte de la corriente danilista. De inmediato renunció al Ministerio de Obras Públicas, pero esta parte que haya sido el último es lo que también ha generado cierta molestia en los otros precandidatos, y es entendible porque hay precandidatos que tienen años y más de un año que asumieron una carrera por la candidatura presidencial, tienen un año y pico trabajando, renunciaron muchos de ellos a sus ministerios, y de repente entonces llega Gonzalo ahora. Oh, qué interesante. Es lo que entienden, es lo que ha creado, si se quiere, cierta molestia en algunos precandidatos, y yo creo que puede tener algún sentido, alguna razón, porque creo que quienes ya se lanzaron desde hace tiempo, incluso sin las circunstancias estar claras, tienen más peso, tienen más credibilidad, tienen mayor, incluso genera mayor apoyo porque asumieron el riesgo mucho antes. Hacerlo ahora es un poquito, si se quiere, más fácil. Entonces se ha generado este tipo de comentarios a través de esta nueva precandidatura, que es la de Gonzalo Castillo. Rubén Bichara, que es un importante también dirigente del Partido de Liberación Dominicana, fue uno de los principales directores de la campaña del presidente Danilo Medina en el 2016 y es el actual jefe de campaña de Gonzalo Castillo. Entonces, cuando se sabe, se conoce la cercanía que hay entre Gonzalo Castillo y el presidente Danilo Medina, se ve a una persona también de la entera confianza de Danilo Medina, que le dirigió, que formó parte de la dirección de su campaña en el 16, lo ve con Gonzalo, es lo que profundiza la creencia, los rumores de que Gonzalo es el candidato de Danilo. Y esto también evidentemente ha estado generando incomodidades y molestia en los demás precandidatos. Se ha sido muy claro, el mismo presidente y la gente que sirve como su vocero ha intentado ser lo más claro posible en decir de que no hay favoritos. Cada quien tiene que hacer su trabajo, en su momento se van a hacer mediciones y quien salga ventajoso será el candidato oficial de esa corriente política. Pero yo pienso lo siguiente en cuanto a este tipo de cosas sobre personas cercanas al presidente. Son legítimas sus aspiraciones, sus deseos y además su derecho de poder aspirar, pero yo entiendo también que hay gente del círculo de un presidente que no debería involucrarse en este tipo de cosas. Y a lo mejor el caso de Gonzalo Castillo se circunscribe a esta idea, en el sentido de que, por ejemplo, al gobierno del presidente Danilo Medina le queda un año de trabajo. El caso del Ministerio de Obras Públicas debe ser el segundo o el tercer ministerio más importante del país, que está llevando a cabo una serie de proyectos de grandes inversiones y de gran importancia para el país. Y el presidente Medina necesita a sus hombres y mujeres que le acompañen hasta el final de su gestión para terminar bien. Porque recuerden también que no es como se comienza, es como se termina. Y si el presidente Medina ha llevado 7 años de buena gestión en términos generales, no podemos permitir que se dañe en el último año, cuando sus mejores hombres y mujeres están renunciando a formar parte, a trabajar en el gobierno, para entonces dedicarse a una candidatura política, en este caso una candidatura presidencial. ¿Qué se pone en riesgo? Y no solo lo menciono por Gonzalo Castillo, cuando Amarante Baret, cuando Domínguez Brito, cuando Andrés Navarro, cuando Gonzalo Castillo de repente renuncian a las responsabilidades en el gobierno que tenían, que se entiende eran buenos funcionarios, por dedicarse a una carrera política. Estamos tomando el riesgo de que a lo mejor una persona nueva que venga a asumir esa posición, solo el proceso de adaptarse y de asumir las funciones y de conocer el funcionamiento de ese ministerio X, le lleva un tiempo que pierde el Estado Dominicano en eficiencia y en resultados. Entonces yo creo que en ese punto los aspirantes presidenciales, los funcionarios que están en carrera política y renunciando a sus
posiciones en el gobierno, tienen que tomar eso en consideración. Ah, pues entonces lo van a dejar Montalvo también, que se tira presidente, Peralta también, que se tira presidente, o sea, pues lo van a dejar solo al presidente. Hay hombres y mujeres que son neurálgicos en el gabinete del gobierno de un mandatario y no pueden dejarlo solo. Yo creo que el caso de Gonzalo anda por ahí. Anda por ahí. Y bueno, para cerrar el segmento en el día de hoy, quiero cerrar con este tema que ha sido de gran indignación para toda la sociedad y a mí de manera personal me tiene muy molesto. Aunque es un tema que siempre se ha comentado, que siempre se ha escuchado, de que autoridades de diferentes instancias del Estado Dominicano forman parte de la estructura de delincuencia criminal que forma el país, en algunos casos se hacen cómplices de ella, pues entonces en esta ocasión y más reciente encontrarse con un caso que gracias a Dios que por las cámaras de seguridad que habían instaladas que lo estamos conociendo. Si eso no hubiese estado ahí, solo Dios sabe lo que hubiese pasado, que es el caso de la barbería en el municipio de Villatapia, en Montecristi, donde entraron unos agentes de la DNCD junto con una fiscal para supuestamente hacer un allanamiento. Se hizo de manera arbitraria e ilegal, pero además de eso, donde queda mostrado en las imágenes del video que le pusieron droga, que lanzaron los mismos agentes de la DNCD, colocaron drogas en puntos específicos de la peluquería para inculpar a uno o a varias de las personas, de los muchachos que estaban trabajando ahí, en un trabajo digno, honorable, humilde, dando servicio de recorte de pelo, de peluquería a las personas que estaban ahí. Esta operación, dirigida por una persona, una señora llamada Carmen Lisset Vázquez, una fiscal del distrito. Además de fiscal, pudiéramos agregarle una simuladora, porque por la constancia de las pruebas irrefutables, indefendibles, además de simuladora, es una delincuente, una criminal, corrupta, utilizando su posición en el Estado, en el gobierno, para en vez de procurar una mejor sociedad, una mejor nación, formar parte de la estructura criminal y del abuso contra las personas honorables, personas trabajadoras, como es el caso de estos muchachos que se encontraban ahí desarrollando sus labores. El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Félix Alburquerque, dijo que estos agentes estaban realizando el allanamiento conforme a la ley y al Código Procesal Penal. Solo eso, escuchar al presidente de la NCD decir esto, da mucha risa, porque repito, el video que se ha viralizado ya en todas las redes sociales y medios de comunicación es demasiado claro, evidente y fehaciente. Las pruebas son irrefutables, son indefendibles. Bien,